Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estáis entrando por aquí, cómo me alegro de veros. Y vamos con el sexto episodio de la serie de tus directos en la que hablamos o en la que hablo con vosotros, con vosotras, con los seguidores y las seguidoras de esta cuenta. Y como siempre, ¿no? Todas tenéis un montón de cosas que aportar. Las personas que ya habéis estado por aquí, pues hemos aprendido mucho con todas vosotras, porque han sido todas mujeres, y la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Hoy nos acompaña Mercedes, como ya os anuncié, ella es abogada y nos va a hablar un poquito de la relación que tiene pues la psicología o el derecho en este caso con la psicología, ¿no? Los retos a los que ya se ha enfrentado, dudas que pueda tener en momentos o dificultades con los que se encuentra, y así como lo que es su profesión en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué nos cuenta. Se conectará ahora en nada, en un ratito y en un momento y empezamos. Vamos a esperar a que se vaya uniendo la gente y ya nos metemos ahí en directo. Por supuesto, como siempre, si tenéis algún tipo de duda, si os apetece participar, preguntar, hacedlo. Hacedlo porque estos son directos dinámicos en los que sumáis. Cuantas más voces haya, pues más se suma. Hola, vamos por aquí. Muy bien, pues a ver si viene Mercedes, creo que acaba de entrar. Hola Mercedes, pídeme entrar, solicítame el acceso y entramos. Si no lo consigues, dime e intento yo hacerlo. Aquí está. Hola Mercedes. Hola, buenas Vamos a tardes. escribir aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos de nuevo, ¿no? Aquí estamos de nuevo, que nosotros nos vimos hace poco. Sí, sí, nos vimos hace poquito, hace poquito. Sí. Bueno, ¿cómo te encuentras hoy? Pues muy bien, vamos, estamos bien, estamos bien. Llegando al fin de semana, y al último fin de semana de agosto. Así Que ya lo que, estás deseando, ¿no? Este mes fue difícil. bueno, sí, bueno, me presento para las que estéis. Soy Mercedes Torres, soy de Jaén, de Andalucía, y bueno, os recomiendo que vengáis por mi tierra si alguna vez os apetece, que tiene unos paisajes muy bonitos, mucha naturaleza, y a quien le guste por el senderismo, caminar, ver paisajes chulos, pues por aquí os esperamos. Así que, Pues yo y me bueno, apunto, yo no pues en conozco Jaén. principio, pues ya sabes, está invitada y lo que quieras. Lo que pasa es Pues que nada. es una gran desconocida realmente de Andalucía. Siempre se habla más de otras ciudades, pero es muy Sí. desconocida. Y nada, pues yo soy abogada y bueno, pues lo que le estaba respondiendo a Carlota, pues sí, la verdad que nosotros, pues la situación es complicada y me imagino que igual se conecta alguna compañera más, porque el mes de agosto pues no ha sido como habitualmente es inhábil, que tenemos vacaciones, entonces realmente no hemos tenido desconexión digital y desconexión en algunos casos por temas de causas urgentes. Y en definitiva, bueno, pues la situación es complicada porque pues la realidad es la que es. Nos encontramos en una situación que ha afectado a todos los ámbitos y la justicia pues también se ve afectada y pues realmente pues yo estoy deseando que empiece septiembre, pero me da miedo porque realmente van a ocurrir muchas situaciones, muchos casos y bueno, en sí van a Claro, estar muy relacionadas la psicología y el derecho. vale. Porque ahí, claro, ahí te iba a preguntar antes de entrar ahí, ¿no? Y ya vamos viendo. Claro, este mes Sí, de agosto, por ejemplo, aparte de la dificultad o la diferencia de que normalmente pues no tendríais que estar trabajando, estaríais de verdad. descanso, nada, no Sí, te preocupes. ¿Con qué dificultades te has encontrado tú en concreto, ¿no? ¿Os estáis encontrando más por esta situación de confinamiento? pues bueno, nosotros en principio hemos estado 3 meses sin poder trabajar porque había una realidad que éramos necesarios
pero era incompatible con la realidad porque se paralizó todo, el sistema administrativo y el sistema judicial. Entonces, solamente para temas de guardia, porque yo sí que yo trabajo en el turno de oficio de aquí de Jaén, estoy adscrita a varios partidos judiciales de Jaén y provincia, y ahí sí que actuamos pues en temas sobre todo de violencia de género o situaciones pues robos, situaciones muy concretas. Y el caso es que no ha habido, por lo menos nosotros o yo y otros compañeros no hemos tenido durante esos meses movimiento, porque me imagino que está más centrado en el tema de que se cumpliera el estado de alarma. Entonces, principalmente eso ha supuesto una paralización del sistema que nos afecta a todos y afecta pues a la gente que tenía procesos iniciados de separaciones, divorcios, de todo tipo, vamos. Y luego pues ya de por sí la justicia es lenta, es una justicia lenta. Cuando la gente dice que la justicia no vale para nada o que no es justa, pues lleva su parte de razón, porque yo siento eso y llevo sintiéndolo muchos años y pues faltan también medios, evidentemente. Claro. La justicia también se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías, como todo, en definitiva, como todo. Claro, claro. Ha sido unos meses difíciles pues por Sí, todo, todas las emociones también que se han congestionado ahí, ¿no? Es como no podéis hacer vuestro trabajo como querríais hacerlo, todo se paraliza más, también los clientes entiendo que están, o las personas, ¿no? Que vacunen a vosotros están peor también porque no se van resolviendo sus mm, casos. Y sí, entonces todo eso agrava esa parasitación que ya de por sí no puedes encontrar tú como pues esa lentitud y demás, pues ahora como todavía multiplicado, ¿no? Y viendo que hay falta de medios, pues se sí. complica, ¿vale? Lo- ¿Qué, pero somos los grandes olvidados porque realmente hemos estado trabajando, pero hay servicios que no se han podido prestar porque era imposible. Y luego, pues también a efectos de tema económico, pues se ha paralizado porque la mayoría de, no sé, los psicólogos, pero nosotros, por ejemplo, muchos somos mutualistas y la mutualidad es alternativa y entonces no teníamos derecho a ninguna prestación. Entonces, a eso se añade que no hemos visto también una situación económica compleja. Claro, claro. O sea, han sido unos meses muy, muy, muy difíciles y además Sí, lo que transmitías antes, ¿no? Que sigue habiendo miedo de cara ahora, ¿no? A septiembre, de sí, cómo se produce todo, cómo va, bueno, no hay una previsión de inicio, pues muy, muy, muy positiva. No estamos con datos como en marzo, por supuesto, no está la situación con tanta hospitalización o tanta parálisis a priori sí, del país, pero claro que hay una incertidumbre, ¿no? Entonces todo eso cuesta. Bueno, vamos a empezar sí. de todas formas, Mercedes, por el principio. Entonces, explícanos, ¿vale? O sea, como la base de qué es un abogado, ¿vale? ¿Qué hacéis los abogados? Tú en concreto, como abogada, ¿quién eres? ¿Qué haces? Es decir, ¿cuál es vuestra función? Bueno, ya me he presentado antes, no sé si había o no gente, pero bueno, en definitiva, pues bueno, yo soy abogada, llevo ya, empecé muy joven, también porque por tradición familiar, mi padre también se dedicaba a la abogacía y bueno, pues en definitiva, pues lo he visto en mi casa. Ha sido, vamos, yo cogía las llamadas de teléfono de mi padre cuando era pequeña y atendía a algunos clientes. Antes era otra ¿Sí? historia, no como ahora. Sí, Ahora sí, no se sí, podría, era pero como en antes. plan, papá, te llama, no sé qué, en vez de, digo, mamá, sí que. Y ahora, pues como ya, pues, bueno, lo estamos viendo, cada vez yo estoy introduciéndome ahora un poco en el tema de las redes, porque claro, es necesario, también por la situación y por todo. Y en definitiva, pues, bueno, un abogado se supone que la primera abogada que hubo fue en Babilonia, antes del, vamos, en el 550 antes de Cristo. Esa fue la primera mujer. Y un abogado, su función es socorrer desde la perspectiva de las soluciones jurídicas. Tú lo que haces es ayudar jurídicamente a una persona que se le plantea un problema y lo atiendes desde esa perspectiva. Ujú, ujú. Vale, Sí, vale. Sí, escucha al cliente, lo atiendes, en definitiva, te encargas de la parte jurídica. Y el tema es lo que, bueno, lo que un poco planteamos aquí, exacto. que la persona inicialmente, cuando llega a una consulta,
muchas veces lo que pone en la mesa son sus emociones. Lo primero que pone en su mesa son las emociones. Y entonces, partiendo de esa base, es difícil trabajar porque tú, como hemos hablado y lo que estamos comentando, es que realmente nosotros nos convertimos en psicólogos y esa labor no nos corresponde, aunque tengamos, incluso podemos desarrollar empatía emocional, porque es necesario desarrollarla, ponerse en el lado del otro, pero realmente no lo somos y a veces es muy complejo actuar en esas situaciones. Ujú. Vale, Caro es la mejor del mundo y todos sus temas son interesantes. Ah, me dice a mí, pensaba que decía gracias, Jessica. Vale, pues sí, es decir, ahí sí que se viene o sea, se sientan delante tuya, ¿no? Lo que decías, la parte de que buscan, o sea, ponen sus emociones sobre la mesa y que vosotros no tenéis la competencia de trabajar con esas emociones, ¿no? Si bien cuando definimos o cuando defines, ¿no? El abogado, pues como esa persona que se encarga, ¿no? de arreglar, de reconstruir, de facilitar por medio de lo jurídico, claro, al final estás trabajando con personas, ¿no? Entonces, eh, supongo que esa parte de empatía o como decías tú, ¿no? De atención a la persona, la vais desarrollando también, ¿no? O el abogado sería simplemente pues ley, ley, ley y nada más. No, por supuesto que no. Ley, imposible. Bueno, la cuestión está en eso, que nosotros no podemos ser solamente eso, pero porque es imposible, porque cuando tú te encuentras una persona, pues son situaciones como por ejemplo las separaciones o los divorcios, Ujú. pues ahí se plantean emociones pues muy relacionadas con la venganza, el reproche. Habitualmente en la mayoría de los casos ocurre esas emociones, vamos a decir. Sí. Y claro, ante esas emociones uno no está al mismo nivel y tampoco se puede poner al mismo nivel. Entonces tienes que entrar dentro del sentido común y de llegar a transmitir al cliente cierta coherencia a la hora de actuar. Por eso yo opino y bueno, y ya te comento que yo, por ejemplo, en Granada, que hago colaboraciones, pues Ujú. cuando tengo casos allí, que también trabajo en Granada, pues colaboro con una psicóloga, con Claro. temas, lo que nosotros muchas veces intentamos es que la persona realmente lo que haga, si por ejemplo tú vas a iniciar un proceso de separación y Ujú. está en ese estado de venganza, de ira, de no te aguanto, no quiero saber nada de ti, o incluso puede solucionarse porque en muchos casos las relaciones están simplemente un poco fracturadas, pero se pueden arreglar. Entonces, Ujú. lo que yo entiendo y aplicamos es que Muy bien. haya una terapia previamente, incluso una terapia para llevar a cabo una solución jurídica consensuada. Muy bien, claro, una mediación, ¿no? Sería en Sí. este tema. Es decir, en vez de meternos en el conflicto, o no es exactamente eso, corrígeme, No porque igual realmente a una no es eso. mediación. La Vale. mediación es diferente. Además, el mediador, dentro de lo que me has preguntado, que es un abogado, el mediador se capacita también, pero desde una perspectiva que no interviene nunca en los juzgados. Simplemente se Ah, dedica a elaborar informes, me imagino que a reunirse con ambas partes y a tener pues una especie de lo que estamos hablando, empatía, de acercamiento, de conocer la historia de cada uno, de si hay hijos, por ejemplo. Y entonces ujú. nosotros, más que todo, esa función es intentar también un poco prevenir, evitar Vale. el mal, o si el mal se va a producir, que sea el menor, es decir, que Exacto, que lleguen a vaya siendo acuerdos respecto a los consecuencia. hijos, respecto a Ujú. los regímenes de visita, incluso guardia y custodia compartida, si se puede hacer, es decir, intentar evitar, si se ve que es factible evitar, porque simplemente esa pareja está pasando por una mala época, Exacto, está por una o, crisis. o llevarlo a Ujú. cabo judicialmente, pero donde haya menos daños colaterales y evidentemente lo que es importante siempre pensar es en el interés del menor. Muy bien, claro, en estos casos, por supuesto, ¿no? Es decir, alejarnos de esas Sí, peleas de los adultos sí, y proteger al sí, niño, ¿no? O a la niña. sí, Vale, y ahí, por ejemplo, nos decías, tú trabajas en Granada, pues colaborando con una psicóloga, entonces lleváis este tema.
¿siempre hay esa facilidad o no hay siempre una psicóloga con la que tú puedas trabajar al lado? No, yo ya te digo que esta es una situación especial porque es amiga de toda la vida y compañera. Entonces, cuando yo he visto situaciones donde yo tengo, no me voy a echar el piropo, pero quizás tengo un poco ojo clínico de determinadas situaciones en las que veo que puede ser factible una terapia o incluso intentar que el golpe sea el menor. Entonces, yo en este caso, trabajo casi siempre en Jaén, pero estas colaboraciones las hago en Granada. Pero por eso te hablaba y hemos planteado este tema, porque creo que es fundamental hoy en día tener psicólogos de apoyo en nuestros trabajos, desde la perspectiva profesional del abogado. Porque muchas veces antes, el cliente, antes de llegar, incluso plantearte un problema jurídico, quizás es mejor que hable con un psicólogo que le plantee su problema en concreto, que el psicólogo o la psicóloga vea sus emociones, sus conductas, sus pensamientos y que al final los dos en una fusión puedan trabajar de una manera que al final el cliente se encuentre mucho más, sea mucho más gratificante dentro de la situación. Por supuesto, claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, claro, ahí es algo que tú haces a nivel particular en Granada con esta compañera o con esta psicóloga, ¿no? Y eso te facilita mucho tanto la satisfacción para ti como para los clientes, en este caso tus clientes, o sea que es maravilloso. También de Mm, ti dice mucho, ¿no? La parte de, oye, pues me estoy dando cuenta que esta persona necesita más apoyo psicológico terapéutico y luego yo podré entrar, pero de base necesita este arropo, este trabajo, ¿no? A nivel emocional y sí, yo no puedo darle. Entonces, sí que eso es algo también muy importante en vuestra profesión, porque a veces es como, bueno, en la vuestra y en la de todos, o sea, me incluyo también yo en sí, la mía, ¿no? El hecho de que a veces queremos ser, pues, como los salvadores o los solucionadores de absolutamente todo y afrontar cada caso que viene, aunque no tenga los conocimientos ni las herramientas para hacerlo o vea que hay otras necesidades, ¿no? Entonces, qué exactamente, sí. importante es el reconocerlas y decir, vale, esto no es mío, esto no me pertenece a mí, necesito una ayuda, en este caso de un psicólogo, ¿no? O sea, que eso es muy, muy, muy bueno. Y ahí en este caso, Mercedes, claro, estamos uniendo, ¿no? La psicología, el derecho o la abogacía y estamos hablando en concreto ahora de la parte del cliente, ¿no? Y me surge la pregunta a mí de, ¿y vosotros? O sea, tú como abogada también a lo mejor a nivel emocional, ¿no? Os enfrentáis también a muchísimas emociones, ¿no? En Sí. diferentes procesos. Entonces, ¿también os cuidáis vosotros de alguna forma o cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo gestionas tú en concreto? Bueno, yo en principio siempre he sido una persona que por determinadas circunstancias también he intentado conocerme a mí misma. Y creo que eso es fundamental en cualquier persona y es el éxito en la vida de cualquier persona, que se conozca y que si no se conoce o tiene dudas, pues mejorarla. Es decir, estar continuamente en crecimiento personal, porque realmente somos una caja de sorpresas y de bombas. Y entonces, pues, precisamente Carlota, pues es que nosotros mismos necesitamos también ayuda psicológica, muchas veces, porque tenemos mucha presión, muchas emociones, sentimientos muy variados. Hay días duros porque después, como te he comentado, bueno, la justicia de por sí es una caja de bombas porque Sí. cuando va a un juzgado realmente te va a encontrar con juzgados maravillosos y otros en los cuales sus profesionales, jueces, funcionarios, y si hay alguno que me perdone por aquí, no son muy agradables. Y incluso pues la intransigencia, la vida que llevamos de rapidez, de quererlo todo muy rápido, pues igual nos lleva a decisiones que en un momento dado son equivocadas o generan errores y eso conlleva una tensión continua. Nuestro trabajo tiene muchísima tensión. Ujú, Por ujú. eso sí, es necesario tener ayuda. Y vamos, yo intento, tú lo sabes, Sí. seguir creciendo y seguir conociéndome y pues eso, intentar equilibrar también, que es muy importante, equilibrar. Intentar equilibrar, exacto, por supuesto que sí. ¿Cómo manejas tú si tienes algo concreto, porque a lo mejor no tienes nada concreto, pero cómo manejas tú esa presión que hay de la profesión en sí y también de esas caras o de esas personas
que no son tan amables en determinados juzgados? Yo siempre soy una persona que he sido bastante positiva. O más que positiva, he sido una persona que he ido con una sonrisa. Yo creo que siempre es más importante ir a cualquier sitio con una sonrisa que ir con una mala cara, porque parece que no, pero se solucionan muchas cosas, incluso te sorprende. Entonces, yo creo que siempre una actitud alegre, no te digo que estés positivo, pero alegre, incluso hacer un poco de teatro. Hay que hacer un poco Vale. teatrero a Sí, veces. forzarte un Pues poquito a te, estar bien, ¿no? sí, sí, pues ayuda, ayuda. Y con el cliente, pues bueno, pues a veces pues tienes ganas de salir corriendo o de agarrarlo por algún lado, pero no puedes. Entonces, lo que intentas es cortar los tiempos, los que tú ves, o contar, como dicen, hasta 100 y luego igual puedes irte a andar o hacer un poco de, pues, de desconexión, Separar. meditación, no sé, cada uno como lo quiera ver. Exacto. Mm, Muy bien, separar esa parte judicial o jurídica o laboral, no sé, yo la terminología obviamente no la sé porque no soy sí, experta no soy psicóloga forense, entonces ahí me pierdo un poquito más. Pero bueno, en tu profesión, ¿no? Desconectar un poco, ¿no? Como en todas al final, el hecho de decir, oye, voy a separar, por un lado yo tengo mi trabajo y por otro lado tengo mi vida, ¿no? Entonces, en mi trabajo hay muchas presiones, ya estoy pues tú, como decías, mm, ¿no? Trabajándote tú, conociendo tus emociones poquito a poquito para ir luego cuando vengan esas bombas en medio de tu trabajo, pues las sepas gestionar un poquito mejor, ¿no? O encajar un sí, poquito mejor o sobrellevar un poquito mejor, pero después también esos ratitos de, oye, cierro mi trabajo, ¿no? Pongo la llave y me voy a caminar, me voy con mi familia si la tengo, y apago el sí. teléfono porque a veces hay clientes que pueden abusar incluso, es decir, no lo sé, ¿no? Que te habrás encontrado mucho. Dice Andrea, Mercedes, ¿cómo haces Mm, para trabajar? sí, ¿Leíste? ¿Cómo haces para trabajar con clientes con los que no empatizas? pues es una gran pregunta. Pues yo realmente hay clientes que no empatizo, y es cierto, y no empatizo porque pues mi actitud no es una persona agresiva, yo intento ser más bien conciliadora. Y después, pues lo que he dicho, las emociones muy fuertes desde la perspectiva negativa no llevan a ningún buen camino, no llevan a ningún buen camino. Entonces, pues lo que intento en esos momentos, pues, o si hablas por teléfono, pues intento hablar menos por teléfono, que la conversación sea lo justo y necesario. Y si es en el despacho, pues intentas calmar a la persona. O si la situación se ve que se complica, pues intenta cortar, porque cortar de una manera sana, porque a veces pues incluso los abogados tenemos la culpa de todo. Y entonces pues eso no es cierto, porque nosotros tenemos una labor y luego pues realmente un procedimiento judicial conlleva un proceso bastante largo en el tiempo y a veces pues en el momento en el que nosotros, por ejemplo, presentamos una demanda, por ponerte un ejemplo, la demanda entra en el juzgado y ya ahí nosotros no tenemos poder a través del procurador, que es otra figura jurídica, que es fundamental también, que hay mucha gente que dice, pero ¿qué es el procurador? Pues el procurador Sí, se puede eso decir es. que es el correo judicial y bueno, y hace una función también muy importante en el ámbito de relacionarse cara a cara con los funcionarios, de intentar sacar trabajo. Entonces, quizás hay Vale. ese aspecto en el que podemos hacer un poco de avance a través del procurador. Pero realmente nosotros en un momento dado perdemos el control de un procedimiento y no está en nuestra mano, porque está en manos del funcionario que tenga tanto expediente, que tarde más, que ese juzgado sea más rápido o menos rápido. Entonces muchas veces se nos culpabiliza. Y entonces ante eso, pues tú lo que tienes que intentar es cerrar boca, contar hasta 100, irte a correr, a andar, a contar chistes o a tomarte una cerveza Muy bien. y hasta mañana y otro mañana será otro día. Así que Exacto, ¿no? El hecho de poner un poco ahí yo también lo interpreto, ¿no? O llevándolo al terreno más psicológico, es decir, el comprender también la posición de la otra persona, ¿no? Es decir, la otra persona, porque hablabas de la empatía, entonces, a esta persona que está en tensión también porque quiere solucionar algo, lo que decías más antes, queremos todo ya, todo rápido y aún por encima la justicia va lenta, entonces como que son dos sí, bombas de relojería juntas, ¿no? sí, Entonces, ahí ponernos como en el lugar de ellos, decir, vale,
qué es lo que le pasa a estas personas, qué es lo que necesitan, quieren esto rápido, yo no puedo hacer nada, no puedo ponerme a correr más rápido, lo máximo que puedo hacer es explicarle a la persona lo que hay con la mayor amabilidad posible, ¿no? Y siempre llevar a cerrar esas conversaciones, es decir, no alargarlas indefinidamente, Sí, porque yo imagino que muchas veces es queja sobre queja sobre queja sobre queja de sí, una forma muy continuada. sí, Entonces, cortar ahí cuando tú dices, vale, ya lo he dicho 3 veces como un disco rayado, cierro mm, después con un no puedo hacer más, sí, yo lo entiendo perfectamente, que usted sabe también mucho hablar desde esta parte, yo creo, es que entiendo perfectamente su frustración, pero tiene que entender esta parte, yo no estoy ahora mismo con su proceso, pero tan pronto yo tenga una comunicación, se la voy a trasladar y ya está. Nos vemos otro día o continuamos la conversación otro día, ¿no? Cerrarla sí. y despedirla. Sí. Sí, estoy leyendo que no sé exactamente quién es, dice que su trabajo es cara al público y que le supone muchísimo esfuerzo. En Eso definitiva, es es. que estar cara al público es un trabajo muy duro y yo mi único consejo es intentar buscar una perspectiva positiva o cuando acabe el día buscar algo que te alegre, que aunque sea tomarte, yo que sé, un chocolate con churros, no sé, algo Exacto, que sí, a uno le haga cualquier cosa feliz. que te haga sentir bien, ¿no? Y Que dejar al el problema en final el es lo despacho. difícil. Una vez que has salido del despacho o de donde estés, dejarlo ahí y no llevártelo a casa. Ese es uno de los mejores, creo, Consejos, consejos por que puedo dar. supuesto. Estoy de acuerdo Mm, contigo, por supuesto. O sea, lo que mm, decíamos antes, cada cosa en su lugar, a veces nos es muy difícil porque la carga emocional que conlleva esa relación ha sido intensa, entonces estamos como también algo embotados emocionalmente, pero acabar el día y decir, vale, organizar como quien dice la mesa o los papeles o la mente, ¿no? Y dedicarnos unos segundos para pensar en, vale, cómo tengo todo organizado, lo tengo todo bien, he acabado todo lo que tengo que acabar, estos procesos están en su sitio, lo continúo mañana, fantástico, ahora sí, me sí, voy, ¿no? Pero dar ese cierre a la jornada laboral para poder separar. Hablando de estas totalmente. dificultades, Mercedes, ¿cuál es no sé si hay uno o varios, ¿no? Pero el mayor reto o los mayores retos a los que tú te has ido enfrentando a lo largo de tu carrera? Bueno, realmente ser mujer a mí no me ha afectado tanto, ¿eh? O por lo menos yo me lo he tomado también con esa perspectiva que he tenido de bastante humor. Pero sí que es verdad que siempre te influencia porque yo inicialmente trabajé en un despacho, vamos, colaborando con un abogado y yo me acuerdo que siempre que abría la puerta, tú que eres la secretaria. No era la Mm, abogada, nunca podía, es como que nunca iba a ser la abogada porque te veían igual sí, demasiado joven o luego pues evidentemente los clientes, incluso las mujeres, muchas veces se fían más de un abogado hombre que de una mujer. Es decir, ujú, hay dificultades que no quiero siempre centrarme en que las mujeres como que lo tenemos más difícil. Bueno, yo creo que lo tenemos un poquito más, pero luego es como todo. Esto es cuestión de proponérselo, sea del sí, sexo que sea. Y exacto. bueno, pues yo en definitiva, pues para mí, yo cuando empecé, pues no tiene nada que ver la realidad de la licenciatura de Derecho, porque eso también es una cuestión, hablando de confusiones del cliente, no es lo Sí, mismo ser licenciado en Derecho que abogado. El abogado se supone que ha tenido, hoy en día se hace un máster bueno, y te tienes que presentar también a una especie como de examen, pero antes, evidentemente, tú hacías tu licenciatura y si querías ejercer, pues lo que hacía era también unos cursos que había en los colegios vale. y eso te permitía ejercer. Y evidentemente cuando tú te enfrentas a un juzgado, ese es el mayor miedo que puedes tener, porque cuando tú te enfrentas a un juzgado y tienes que defender tu primera causa, tu segunda, incluso la última que tengas, siempre es una responsabilidad muy grande porque tú estás defendiendo tu postura. Tu postura no quiere decir que sea, porque ese es otro también problema que te encuentras muchas veces con los clientes, es que Ajá, ellos se creen que su verdad es única y no hay más. sí, No, hay muchas verdades. La vida no es una única verdad y eso es. además pues No es tú de llevas a una blancos y persona. negros. Exactamente. Y tú llevas a una Ujú, persona y tampoco sabes si te está diciendo la verdad. Y entonces, en lo que es el juicio o el proceso, te encuentras con situaciones embarazosas.
incluso te das cuenta que incluso tu cliente te ha mentido. Otra gran confusión, o voy a decir confusión, pero no decir otra cosa, es que los abogados mentimos. Falso. Los abogados no mentimos. Los abogados interpretamos la ley, que es muy distinto. Habrá siempre algún mentiroso por ahí, eso también hay que decirlo. Vamos a dejar ese paréntesis, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, pero bueno, si no, siempre hay una interpretación de la ley en función, supongo, no sé si, o sea, siempre es objetiva o hay también alguna eh, arista por ahí, perspectiva, no me salía la palabra, ¿no? Es como según la perspectiva que tomes en ese juicio, en ese caso, que puedas ir de una Lo dirección bonito a del otra. derecho, Sí. lo bonito del derecho es que no es matemático, no son 2 más 2. El derecho lo bueno que tiene es que tiene interpretación, ninguna causa está del todo perdida. Se puede defender siempre y cuando haya una base legal, también se crea jurisprudencia, que la jurisprudencia al fin y al cabo es lo que va ocurriendo con situaciones. Eso lo vemos habitualmente en la televisión. Por ejemplo, lo que ha pasado con la hipoteca, con el tema de la hipoteca, cómo ha ido evolucionando de ir ante un notario, firmar una escritura y, bueno, también culpa de la persona porque quería su casa y no se paraba a preguntarle al notario ni a saber qué estaba firmando. Y lo hemos visto, lo puedes ver continuamente en la televisión y en los distintos tribunales, en los europeos, cómo ha ido evolucionando de que el cliente antes pagaba una serie de gastos y ahora se les va a devolver prácticamente el 100% de los gastos. Lo ves también en temas de familia, cómo evoluciona, por ejemplo, la guardia y custodia. La guardia y custodia hace 5 años, 6 años, era imposible pensar que se le iba a conceder a un padre. Prácticamente la ley y el Código Civil lo que te permite o lo que te permitía era que siempre la guardia y custodia cayera en manos de la madre, exceptuando determinadas circunstancias. Entonces, en eso ha habido también una evolución. A día de hoy estamos continuamente, el derecho es totalmente, por eso digo, no es 2 más 2, no es una cosa que esté estática, sino que se está moviendo. Entonces, evidentemente el derecho tiene muchísimas vías, cauces por los cuales se pueden defender un caso. Muy bien. Y nos pregunta Andrea también, dice, ¿cómo haces para defender algún caso en el que no creas? Me refiero a que si el cliente no tiene la razón, ¿cómo haces para defenderlo? Pues bueno, yo por ejemplo, yo tengo clientes particulares y también trabajo en el turno oficio y asistencia al detenido de la Junta de Andalucía, aquí en Jaén. Entonces, por ejemplo, cuando el turno oficio, porque también hay otra creencia que este país es un país donde realmente pues tenemos unos derechos muy amplios, tenemos una sanidad pública importante, que bueno, ahora mismo estamos viendo las circunstancias y tenemos también una justicia que, aunque ya digo que es lenta, pero permite a la persona acceder al turno de oficio, a la justicia gratuita y en determinadas condiciones bastante favorables de acceso. Es decir, cuando se dice que los abogados son caros, mentira. Hay abogados caros, pero porque igual ese abogado tiene un complejo, un sistema de abogados y de otros empleados que claro, igual te agilizan más o te dan resultados más rápidos o tú confías más porque tiene un marketing, depende. Eso no es fiable tampoco. Simplemente te están cobrando unos costes también, aunque sea bueno el profesional. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo en el tema particular, cuando veo que un cliente va a tener que hacer cargo a un gasto y se va a estrellar, se lo intento explicar de la vía de que va a tener que hacer un cargo a unos costes elevados si sigue por ahí. Se intentan buscar alternativas y si no se buscan alternativas y no estás conforme, no está conforme con tu criterio, pues se puede ir y se van, porque aquí hay mucha infidelidad también en la abogacía. Los cuernos con los clientes son continuos. Vamos, porque es verdad, los clientes, Si no incluso le hay clientes, solucionas en ese momento o no le dices lo se que van a él o otro. ella quiere escuchar, se cambian, ¿no? Sí, se van a otra cosa porque eso da un alegato porque realmente tú puedes ir a 3 abogados, porque eso también se ha perdido mucho hoy, por desgracia, las profesiones universitarias se han desvalorado mucho y falta mucho de respeto. Vamos, me imagino que en el campo de la psicología también tendrás casos
Pero falta mucho respeto porque el profesional, si ha llegado ahí, no es porque Se le haya regalado hoy soy nadie abogado de formación, ¿no? pronto. Hay una preparación, evidentemente no quiere decir que sea un sabio, pero si encima te está advirtiendo de unos riesgos y tú estás dispuesto a asumirlos, pues bueno, asúmelos tú, pero yo como profesional no estoy dispuesta a asumirlos porque al final va a venir a mí el mal y va a venir a mí el perjuicio. Entonces, hay gente que se dedica a preguntar hasta que alguien, que también lo hay, pues le dicen, pues mira, sí, vamos a intentarlo. Y puede que le salga bien, yo no te digo que no. Esto es una profesión liberal, es una profesión Mm. también donde depende la especialización, que eso también es importante. Sí. Claro, entonces ahí en respuesta a la pregunta de Andrea, al final es si yo le voy a avisar o tú le vas a avisar siempre de todos los riesgos, si la persona Sí. está dispuesta a ir por ese camino y tú no estás de acuerdo, tú ahí te apartas. O sea, ahí dices, bueno, pues yo Sí. no puedo ayudarte. Bueno, me Sí, parece algo o le muy recomiendo a otro sensato. profesional si yo veo que es una materia que no conozco, que bueno, que tampoco hay que ponerse en, sino que es una materia que yo no domino, pues le recomiendo a otro profesional. En ese sentido, nosotros solemos ser muy corporativos en ese sentido. Es Sí, decir, sí, yo claro, no, y es lo más sano al final, porque si sí, no, si volvemos a las emociones que podéis tener, si os metéis en mm, ese campo que no controláis, pero como yo, o sea, decir, al final es como la sí, frustración que tú tienes es mucho mayor, el sentimiento de que no estás haciendo las cosas bien también es mucho mayor, por lo tanto estás dañándote directamente y además es mm, que sabes que estás dañando a la persona con la que estás trabajando, ¿no? Y eso ya no es claro, pues ni ético ni nada, entonces es la parte de claro. no, no, hasta aquí. O sea, yo puedo hasta aquí y de aquí en adelante yo no puedo, ¿no? Entonces que tenga eso presente la persona. Esta, Vale. esta es una profesión que hay que ser honesto, que hay que ser honesto. Lo que pasa que, por desgracia, es que muchas veces, pues es verdad que hay, no sé, de cada uno se tiene un concepto, de cada carrera, pero, por ejemplo, del abogado se tienen conceptos quizás equivocados en muchas situaciones, como que ese que te he dicho que gana mucho dinero, que también está el hecho de, uy, qué miedo, que no quiero tener nunca una relación con un abogado. No, hombre, no tiene por qué ser una situación tampoco mala, puede ser una situación para resolver algo que te va a proporcionar un bienestar, ¿no? Entonces, es lo que te digo, que nosotros Sí, es mismos como que hay tenemos, esa creencia de que si voy al abogado es porque algo muy malo está pasando en mi vida, ¿no? Y me he sí, tenido que meter aquí, entonces ya vamos o ya van las personas con miedo, ¿no? Y me ha gustado también como lo has dicho, porque al final es como, oye, que no, que simplemente vamos a ayudarte a que tu vida sea mejor, ¿no? Es decir, obviamente sí, muchos procesos no van a ser cómodos, no es algo fácil, ¿no? Pero el fin que persigue o que perseguís es positivo. Vale, vale. O sea, las confusiones serían estas, ¿no, Mercedes? Lo que caros sois, qué miedo era un psicólogo, sois unos mentirosos. No sé si sí, hay alguna más, así que no me haya saltado. sí. Bueno, yo es que creo, bueno, como refiriendo un poco al por qué los abogados no somos psicólogos, pues Sí, yo creo que es fundamental tener a un profesional incluso en el despacho. Es decir, creo que los despachos ganarían mucho en tener sí, psicólogos dentro de su plantilla, tanto para la propia plantilla del despacho como para el cliente, porque ya no solamente vamos a hablar de separación y divorcio. Te hablo, por ejemplo, un caso que yo también he llevado bastante, porque, bueno, otro aspecto que tienes es que aprendes muchas materias, después te puedes especializar en una o en otra. Pero, por ejemplo, el desamparo, los famosos expedientes administrativos, donde la Junta o la Consejería se queda al menor. Entonces, ahí, por ejemplo, yo lo que encuentro, una dificultad que encuentro, porque casi todos se me han dado en el turno de oficio, evidentemente, porque son personas que igual no tienen medios económicos, es que no tengo medios propios ujú, para poder actuar porque no hay ningún cliente en esos casos que pueda igual pagar un psicólogo. Pero sí que es claro, verdad que siempre recurro al informe psicosocial del juzgado, donde trabajan tanto los trabajadores sociales como psicólogos. Y entonces se hacen entrevistas estructuradas a cada uno de los miembros de la familia y una exploración a los menores. Y, por ejemplo, para mí eso pues, es muy significativo y también es una prueba muy imparcial.
Por eso te digo que, por ejemplo, entiendo que la psicología está tan relacionada con nuestro trabajo en tema de adicciones, a la hora de tener problemas con drogas, también nos sirven a efectos de si tenemos que pedir alguna atenuante, es decir, Claro, o un tratamiento, es decir, sí. creo que es fundamental. Sí, sí, yo ahí con el campo de las adicciones sí que es donde puedo tener más conocimiento, ¿no? Porque obviamente trabajé mucho con ello y sí que efectivamente muchas veces nos pedían, ¿no? Personas que a lo mejor estaban ingresados en el centro, que tenían procesos judiciales en curso, pues esos informes de evolución de la persona para entender, ¿no? Pues vale, esta persona ha actuado de esta forma pues porque estaba bajo los efectos de una sustancia por causa de una enfermedad y cuál es su evolución para ver cuál va a ser la pena o la consecuencia, ¿no? de sus actos, ¿no? Entonces sí, ahí son causas que entrañan muchas cosas, ¿no? En las personas. No es simplemente pues pasa A y entonces hacemos B, sino oye, pasa A, pero ¿por qué ha sucedido A? ¿Cuáles son las causas de esta A? Y si a mí se me escapa, ¿a dónde puedo recurrir? Pues mira, esa parte que decías, porque era una de las preguntas, ¿no? De qué hacéis cuando esto se escapa. Antes nos habías dicho, pues yo tengo una abogada de referencia, yo les pido ayuda con ello, pero bueno, en este caso, pues temas de desamparo o temas de oficio, que no hay recursos económicos para una abogada privada, pues hay por lo menos este servicio psicosocial, ¿no? Dijiste que se llamaba y que recurrís a él. Sí, yo por ejemplo lo descubrí pues, realmente porque hace muchos años me llegó, aquí en Andalucía suele haber también bastante tema de desamparo y bueno, prácticamente acaban todos en adopciones, son procedimientos muy largos y prácticamente de la familia biológica pues desaparece, vamos, desaparece la posibilidad de que la familia biológica recupere al niño. El niño se pierde lo pierde la familia biológica. Entonces, por ejemplo, ahí, en ese tipo de casos, considero que es fundamental, porque, claro, en personas igual más adineradas, pues más difícil que se llegue a esos casos, pero en situaciones en las que la Junta interviene por situaciones especiales en el ámbito de la pareja bueno, de la familia en sí, pues es verdad que creo que es un informe fundamental, por lo menos, para tú también hacerte valer y para que tú puedas por lo menos quedarte con la tranquilidad de que ha hecho por tener una prueba más imparcial, porque todo el expediente administrativo que viene de la Junta, que es la Junta, allí será también bueno, la consejería, donde sea en cada sitio, Sí, el expediente viene totalmente es parcial, es un expediente parcial, prácticamente el niño, los padres son malísimos y todo el entorno es malísimo, y entonces la cuestión está que realmente esas personas que son pobres, por decirlo de alguna manera, o no tienen medio sí, sí. económico, necesitarían un psicólogo en el procedimiento administrativo que interviniera y que hiciera informes de contraparte, hiciera informes, pues incluso llevando la contraria, porque hay una realidad y hay muchos niños que se quitan y realmente no se deberían de quitar del entorno Ya. biológico, o incluso se les priva del entorno de segundo grado, abuelos, tíos, y se mandan a sitios pues totalmente diferentes. Entonces, por eso creo que es tan importante los informes psicológicos previos en el expediente administrativo y también en el procedimiento posterior, porque si no es prácticamente imposible, inviable, que el niño vuelva a su entorno natural. Claro, claro, claro. Y al final para él, en muchos casos, lo que tú dices, si no era necesario esa separación, el sufrimiento, ¿no? de ese menor es muy, muy, muy alto, ¿no? Entonces, el decir, Sí. bueno, vamos a hacer las cosas bien, con calma y valorando todo bien. Si todos estos informes, tanto los que me vienen de la Junta como los que me vienen del servicio psicosocial, pues van en la misma línea, vale, vamos por ahí, ¿no? Pero si no, es como un poquito darle otra vuelta. Vale. Ay, Mercedes, no sé si se ha perdido. Ahora, Que ha habido ¿no? un Vale. corte, sí. Sí, se fue ahí un momentito. Nada, sí, estaba haciendo un pequeño resumen de lo que nos dijiste. Entonces, ahí, por ejemplo, ahora nos estás diciendo, ¿no? Un área en la que tú consideras que es muy, muy importante la labor o la intervención de un psicólogo es en menores, ¿no? En situaciones de desamparo, ahí dices, vale, pues aquí es fundamental la Sí. figura.
creo que antes, bueno, antes decías también tema de adicciones, ¿no? También lo consideras importante. ¿Qué más? Situaciones que Sí, dices, vale, aquí es importantísimo que intervengan. pues sí, bueno, pues en principio vamos, Carlota, creo que es que en sí es fundamental en casi prácticamente cualquier procedimiento, porque como he empezado, las emociones siempre son casi lo primero que se plantea en la mesa de un despacho. En tema, bueno, he hablado de divorcio, por ejemplo, la guardia y custodia, también se piden informes psicosociales, también hace un año, cosas así, pues un padre pedía la guardia y custodia entera de los niños y pues se la denegaron, se la denegaron y todo en base a que solicité pues el informe psicosocial que te estoy comentando, que pues un poco vamos, quitó la posibilidad de que el padre tuviera acceso a la guardia y Pudiera custodia verlo. entera. Y, por ejemplo, pues también en violencia de género también son muy importantes los informes. Aquí, por ejemplo, se llama SABA, el organismo, vamos, como quien dice, la oficina integral, formada por una psicóloga, por un trabajador social, por un médico forense, y todos ellos pues hacen informes desde el momento en el que se interviene por la primera, por la a la hora de acordar la orden de protección, que es muy habitual, la orden de protección, pues también, incluso yo llevo a muchos hombres, yo no me considero, Ujú. yo mi trabajo es defender en el momento y además creo que también se generan a veces causas donde el hombre, no voy a decir que, vamos, el hombre es inocente, la palabra es el hombre es inocente, porque este país también tiene cierta picaresca, entonces hay casos en el que se utiliza la justicia mal utilizada y la gente lo que no sabe es las consecuencias que lleva utilizar la justicia. Crea un problema que igual si tú quieres volver con esa pareja ya no puedes volver porque conlleva una serie de órdenes y una serie de medidas cautelares que hacen que tú no puedas volver con tu pareja. Pero mutuamente, es decir, la mujer no puede decir, no, ahora ya quiero volver con mi pareja y aquí no ha pasado nada. No, ya tienes que cumplir con la ley. Entonces hay, por ejemplo, aspectos del hombre. Es muy interesante también que haya un informe psicológico de un psicólogo particular donde también él detecte causas, porque la imparcialidad también muchas veces deja mucho que desear en los juzgados. Entonces necesitamos por pruebas, necesitamos Otras pruebas, vías, exacto. sí, Ir claro, por todos los lados y luego valorar todo como un conjunto, ¿no? Ver, sí, supongo que puntos que no concuerden, contradicciones, ¿no? E ir viendo todo para analizarlo de una forma lo más objetiva posible. sí. Está claro, ¿no? Es Sí, y estupendo. bueno, Carlota, lo que creo que es fundamental es que como la justicia a veces, por ejemplo, en violencia de género, los primeros pasos son muy rápidos, pues en ese momento quizás es necesario la intervención de un profesional particular, ajeno al órgano judicial, donde pueda detectar si esa persona presenta signos de maltratador o no, o tiene otras patologías, porque puede haber otras patologías en esa persona que le conlleve a hacer eso que hace o incluso atenuar porque tenga adicciones con el alcohol, con la droga, Sí. en definitiva. Después también, por ejemplo, los delitos de menores, también yo intervengo bastante en menores, en la Fiscalía de Menores, entonces ahí también hay un campo bastante amplio y ahí también hay un servicio especial de trabajadores sociales y psicólogos que se encargan de hacer un informe un tanto sesgados para mí, yo soy sincera, y en ese sentido buscan un poco que el niño aprenda. Es como, te voy a dar esta píldora para que el día de mañana, cuando cumpla 18, no haga un delito mayor y pueda ir a la cárcel. Entonces, ponen como medidas como son las famosas prestaciones en beneficio de la comunidad, que se hacen trabajos, por ejemplo, si ha cogido un coche y no llevaba carne de conducir, o sobre todo un ciclomotor. Eso es muy típico, lo del ciclomotor, pues le ponen una medida, pues por ejemplo, de un curso educativo en la seguridad de Vale. tráfico, Ujú. perfectamente. Sí. Me parece bien, pero algunas veces también hay situaciones en las que también hay que matizar y también es necesario la intervención de un psicólogo privado. Y claro, te vuelvo a insistir, la mayoría de estos casos ocurren muchas veces con clientes que no tienen acceso ni medios económicos Sí, o les es muy exacto. difícil acceder.
pero siempre insisto, si tú quieres tener un resultado más positivo o por lo menos más consecuente, creo que es fundamental el apoyo no solamente de los profesionales de la justicia, sino de los que están al margen de la oficina. Exacto. Claro, ahí al final entiendo también un poco que es falta de medios, ¿no? Es como que hay un organismo para, o unas X personas para todos los casos que entran. Entonces al final es como que Sí, no se puede dar una atención integral al menor o a la persona en concreto para hacer pues una psicoeducación o hacer un cambio de conducta, ¿no? Enseñar otro tipo de estrategias y de habilidades sociales. Es simplemente sí. por esto, ¿no? Entiendo. Ya no es que se Bueno, haga. Sí, ahí también te digo, comento Carlota, que también hay un sentido de estadística, porque por desgracia la justicia también es estadística. Entonces, por ejemplo, en menores, la Fiscalía de Menores llega un momento que lo único, y yo especialmente los fiscales suelen ser muy acusicas, y lo digo un poco en plan cachondeo, pero su papel es muy de acusados continuamente y no se paran, no se paran. Entonces, menores quizás claro. sí que hacen una función, como te he comentado, de intentar que tú el día de mañana no Para hagas fomentar esto, su mente mayor, ¿no? o mañana mismo, que no tiene que ser cuando tengas 19, sino cuando mañana te vas otra vez a la calle y le pega a un niño y le haces lesiones. Pero sí que es lo que tú has dicho, faltan medios, va todo muy rápido y también hay un cierto interés propio, es decir, ellos van a su propia estadística. Yo igual tengo que hacer en este año tantos expedientes de menores y Vale, tengo que poner tantas medidas. Y eso es una realidad, porque es una realidad que claro, existe. Y claro, muchas veces se llega a conformidades. En estos casos te tengo que decir que es que se llegan a muchas conformidades porque, claro, se rebaja bastante la pena. Pero vuelvo a decir, insisto, que muchas veces porque no tenemos un apoyo de un experto en psicología que nos pueda dar una alternativa o nos pueda exacto. incluso decir, no, esa no es la medida más adecuada. Quizás este menor, Claro. conforme a Necesita su esto, ¿no? diagnóstico, necesita esto. Claro, 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 claro. Vale, o sea, al final es también, me viene la palabra injusto, ¿no? Hablamos de la justicia, pero es como un Sí, poco también sí, injusto y doloroso, sí. ¿no? Todo esto, ¿vale? O sea, que ahí, Mm. cuando una de las preguntas, lo sabes, ¿no? Es como qué queda por hacer, ¿no? O qué se podría hacer mejor eh, en todo esto. Entiendo que una de ellas es dotar de más medios, ¿no? O facilitar el acceso Sí, a unos servicios, pues, por ejemplo, más psicológicos, más externos, ¿no? Y no dentro del propio sistema. Mm. bueno, yo creo que además de los medios, lo que también es fundamental es el tema de la concienciación de la importancia de unir, como te he dicho, ambas disciplinas, porque ambas disciplinas son importantes en muchísimas materias del derecho. Derecho de familia, derecho penal, en los ámbitos que hemos dicho también. Y creo que es fundamental porque luego lo que vuelvo a insistir es que nosotros tratamos continuamente de emociones y nos contaminamos y depende cómo sea cada uno, pues también actúa más positivamente o más negativamente o no sé. Entonces creo que vamos, que muchas veces yo necesito previamente saber si esa persona realmente tiene que meterse en ese pleito o se puede meter de otra manera mejor o hay otra alternativa. Y todo parte, y entiendo que es así, que parte por mi experiencia del estudio psicológico de esa persona en ese momento. Claro, 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 perfecto. Sí, es como a veces te puedes sentir desamparada ahí, ¿no? Es como yo, me faltan datos, necesitaría saber algo más y esto ya se escapa de mis competencias, ¿no? Entonces Mm, no sé cómo actuar y esa ayuda externa es a veces súper necesaria, ¿no? Y cuando no cuentas con ella, pues es más compleja, ¿no? Y más difícil para ti y sí, por lo tanto más desgastante también a nivel emocional, ¿no? Pero bueno, sí, ahí está la parte pues obviamente es un trabajo, vamos a trabajar, pues eso, trabajamos con la ley, ¿no? Buscando la mayor objetividad posible y tanto que gane la persona que yo estoy con la que estoy trabajando y yo misma, ¿no? Que nos llevemos lo mm, mejor ambas. Entonces llega un mm, momento en que no sé, o sea, no sé por dónde seguir, no sé qué hacer, yo misma tengo que pedir ayuda, ¿no? Incluso a lo mejor si la persona, se me ocurre ahora, ¿no? Si la persona no puede acudir
porque no tiene medios, a un psicólogo, no puede costearse este gasto, también tú de alguna forma, pues como nosotros tenemos supervisiones, por ejemplo, ¿no? Con colegas que nos acompañan con casos a lo mejor que nos resultan más complicados o que simplemente pues decir, ponemos sobre la mesa, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Entre vosotros, si hay esa posibilidad, o con un psicólogo tú, ¿no? Mira, tengo este caso, creo que necesitas esto otro, pero dime, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué se te ocurre a ti que yo pueda hacer? ¿No? O sea, buscar también la ayuda tú para Sí. trabajar mejor con ese caso antes de tirar la toalla, que entiendo que es lo que haces, lógicamente, ¿no? Sí, Pero yo, vamos, por eso un poco el tema a debatir de hoy, el planteamiento de que yo de mi experiencia, pues considero que es necesaria la intervención del profesional, del psicólogo, pero desde el inicio, no cuando ya se ha desarrollado una serie de avatares y lleva unas consecuencias peores. Y claro, creo que falta una integración en los despachos de abogados, que yo ya digo que estoy practicando porque pues, en un momento dado surgió una colaboración y empezamos a hacerlo. sí, Aquí en Jaén no tengo compañeras, pero bueno, en fin, compañeras. lo que quiero decir, es necesario y creo que es necesario para tanto el cliente y que sea el cliente consciente de que necesita esa ayuda primaria para poder Sí, después pues, acceder a un procedimiento judicial con muchos menos avatares. Y luego también, pues nosotros también lo necesitamos, porque como yo te he dicho, Carlota, pues yo necesito estar en continuo conocimiento de mí misma exacto. y saber mis bajones, mis momentos de que no quiero seguir, de que no quiero ir por este camino, porque creo que es fundamental. Sí, sí. ¿Has tenido muchos de esos bajones, Mercedes, a lo largo de tu carrera, de decir, no quiero Sí. seguir, lo dejo? Sí, por supuesto. Sí, 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 porque es dura, es no sé, además el sistema español de abogacía no tiene nada que ver porque otra cosa curiosa o anécdota es que la gente piensa que esto es como las películas americanas, que llegas allí, te pones, te levantas y no, no, esto no tiene nada que ver con las películas americanas, ni sale Richard Gere, No, aquí lo que pasa es que te sientas y allí al momento que digas algo te están regañando o... Sí, Es decir, es otro proceso totalmente distinto, quizás no tiene tanta gracia igual, porque no tiene tantas posibilidades como de teatro, de espectáculo, claro. y luego también, pues eso no, ni somos tan estupendos en plan de que el tío qué pedazo de despacho tiene, que lo que gana, qué tal. Sí, Después, pues también es verdad que hay muchas distintas opciones, es decir, cuando muchas veces los casos penales es donde quizás ujú, se retrata más al abogado, incluso en España, casos sí, de dificultad, como por ejemplo casos como el de Asunta, la niña de Galicia, o el caso de la niña de Alcácer. Es decir, esos ujú, abogados, como que nosotros ya le hacemos una fotografía, como incluso los ponemos como qué malos que son, cómo pueden defender a esas personas. No, ellos están haciendo su trabajo su y trabajo. si consideran que puede haber pruebas que su cliente las puede hacer válidas, pues y puedan buscar, no te digo que lo absuelvan, pero intentar que no Bueno, sea el pero golpe intentar tan duro, que sí. Y además al pues ya final es está. una de las bases, ¿no? Que todos tenemos derecho a la Claro. justicia, ¿no? Entonces es como se Mm, trabaja desde ese prisma. Mercedes, estoy viendo el sí, reloj que no me había vale. despistado por completo y nos falta un minuto. O sea, es que no queda más sino que Bueno, cierra. pues Entonces, danos ese mensaje final o despídete en este minuto, porque yo creo que el mensaje final ha quedado claro, pero dinos en Pues un creo que ha minuto, quedado venga. claro que es necesario tener una buena salud para poder ejercer los derechos y que muchísimas gracias, Carlota, por contar conmigo y ha sido un Gracias placer. a ti. Gracias a ti, Mercedes. Desde luego que sí. Ha sido un placer y hemos aprendido muchas cosas y nos ha servido de mucho. Y nada, a seguir currando y Sí, cuidándote y por cuidando, supuesto. Nos cuidamos, ¿vale? nos cuidamos. Exacto. Un beso. Un abrazo. Chao, chao, Hasta chao. pronto. Gracias a todos. Hasta luego.